bienvenidos a otro capítulo de Conversando con. Hace unos días leí un artículo en el diario que decía: Robot escribió una carta que llama no tener miedo a la inteligencia artificial. Entre comillas decía: no tengo ningún deseo de acabar con los humanos, dijo. ¿Crees que los robots sin inteligencia artificial se tomen nuestro planeta? Cuando leí eso, la verdad, como una persona que trabaja con inteligencia artificial, sentí bastante vergüenza y me sentí un poco ofendido por esa noticia. Y para qué decir los comentarios que hay en la noticia. Pero en verdad yo no culpo mucho a la gente porque tampoco está en la obligación de estar informada ni saber cómo funciona la inteligencia artificial. Más que lo que me molesta en realidad es que salgan este tipo de noticias con temática oscura que al final terminan solo desinformando y haciendo temer a la gente de estas cosas del progreso en el fondo. Es por eso que he decidido crear este capítulo, para poder aclarar estas típicas preguntas que tiene la gente cuando salen este tipo de noticias. ¿Qué es realmente una inteligencia artificial? ¿Es realmente un peligro para las personas? ¿Va a llegar Skynet y se va a alzar y acabar contra los humanos? Para responder estas y otras preguntas tengo un par de invitados de alta calidad con quienes estaremos conversando estos temas. Con nosotros tenemos a Andrés Cádiz, también conocido como Hielo, y Patricio Cerda, también conocido como Pato. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien. Gracias. Todo bien, gracias. Excelente. Preséntense porfa un poco cada uno, así breve, una presentación para que los conozca un poco el público. Bueno, yo soy Andrés, soy estudiante de magíster en Ciencia de la Computación de la Universidad Católica. Investigo en temas de inteligencia artificial y llevo desde que entré a la U, no voy a decir hace cuánto. Siempre me he metido como en el tema y siempre me ha gustado harto. Uh-huh. Bueno, yo soy Patricio, también similar a Hielo, desde el 2015 que estoy relacionado al área. Pasé por el magíster, lo estoy terminando también, y ya me encuentro trabajando para una empresa en el área justamente, así que sí, también tengo harta experiencia como con el tema y tengo impresiones similares a las que tiene Freddy, así que muy agradecido de estar acá y poder conversar esto con ustedes. Excelente. Bueno, yo no me voy a autopresentar, solamente voy a aclarar que también trabajo con esto a pesar de que no hice el magíster, me salté directo a trabajar. Así que también siento que voy a estar como más entretenido con este capítulo porque voy a soltar harto la cuchara. Partamos yo creo al tiro nomás con una aclaración por lo básico. ¿Qué es en el fondo la inteligencia artificial? ¿Qué es una IA cuando se habla de ese tema? No sé quién quiere partir. ¿Puedo partir yo? Puedo hacer un intento y me van corrigiendo. Bueno, la inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación, así que abarca mucho. Hay como muchas subáreas y partió como en los años 50, 60 por ahí. Y claro, está dedicada a desarrollar programas en el computador que sean hasta cierto punto inteligentes como nosotros. Y nada, hay muchos tipos de algoritmos y programas que uno puede hacer que caen en esto, pero hoy por hoy cuando uno habla de inteligencia artificial realmente se hace referencia en la mayoría de los casos a lo que son las redes neuronales, que son o pertenecen a la familia de algoritmos que se conocen como aprendizaje de máquina. Y en realidad, bien sencillo, el punto que tienen estas redes neuronales es que son un programa al que uno le pasa datos históricos, de cierta manera cuidadosa por supuesto, y la idea es que aprendan de la experiencia, de estos datos que uno les entrega, para que en el futuro, idealmente uno un poco cruza los dedos ahí, sean capaces de generalizar a nuevas instancias del problema que uno le pasó para que aprendiera. Yo creo que eso un poco lo encapsula, pero hay mucho detalle ahí que uno tiene que tener mucho cuidado al entrenar y que vamos a hablar hoy. Yo creo que es interesante también mencionar que como que históricamente como lo que se entiende como por inteligencia artificial ha evolucionado mucho, como que porque al final la inteligencia artificial, digamos, como esos problemas que uno como entienden que son como algo como inherente a la inteligencia humana, y es como súper difícil de definir qué es inteligencia artificial y qué no. Entonces como problemas que no sé, hace 30 años podrían haber parecido que eran de inteligencia artificial, hoy día son considerados como resueltos, y cosas que son naturales que un computador haga, como, no sé, jugar ajedrez, ponte tú.
Entonces ha evolucionado mucho en el tiempo, entonces desde ese punto ya el tiro se complica como y se vuelve un tema difícil de tratar para la gente que no cacha mucho, pues entonces por eso es muy común que pasen estas cosas como los artículos tendenciosos y qué sé yo, porque ya desde su fundamento lo que es la inteligencia artificial es súper difícil de definir. Entonces, claro, lo que decía Patricio es que hoy día la gran parte de lo que se habla de inteligencia artificial corresponde a lo que es el tema de aprendizaje de máquina y redes neuronales, como lo que está de moda hoy día. Claro. De hecho, algo que se suele decir es que es un poco como la magia, en el sentido de que no sabemos cómo funciona realmente hasta que alguien lo soluciona, y en el momento que se soluciona algo utilizando, comillas, inteligencia artificial, entonces salen los programadores diciendo, bueno, pero ese algoritmo realmente son líneas de código que dicen si es que esto hace esto y si no hace esto otro. Como que se reduce. Es muy difícil, no solo para el arquitecto de la solución, sino después para la gente que interactúa con estas tecnologías, hacer esa distinción entre, ok, si es que el problema no está resuelto, tal vez es porque en verdad necesitamos inteligencia, y cuando eso pasa a ser resuelto realmente, por ejemplo, este programa que juega Go, ¿cierto? O Go, este juego oriental, como que en el minuto que eso se soluciona, empiezan a aparecer críticas diciendo en realidad esta cosa lo que hace es memorizar, entonces no es realmente inteligente. Como que ese debate también siempre está como presente desde que inició el campo de investigación hasta hoy. Claro. Yo creo que igual es importante aclarar como de partida que hasta el día de hoy nunca se ha creado una inteligencia artificial que realmente piense ni razone. Siempre lo único que hace al final es en realidad la mayoría es casi memorizar como a muy gran escala las cosas y en base a eso como ser capaz de generalizar, pero nunca realmente está pensando. Y por eso mismo, bueno, no sé si tienen una explicación para esta noticia con la que partí introduciendo este capítulo de este robot que supuestamente ha escrito la carta diciendo que no hay que tener miedo a ellos ni que quería hacerle daño a los humanos. Yo creo que ahí lo que pasa es que, bueno, existen hoy día modelos de inteligencia artificial que son de estas redes neuronales, que son súper sofisticados y que aprenden a lo que se llama hacer procesamiento de lenguaje natural, que es como la subárea del aprendizaje de máquina en que se trabaja con el lenguaje. Y al final lo que estos modelos hacen es que son modelos muy muy grandes, o sea, una escala en términos de cantidad de cómputo que se requiere para que funcionen en verdad enorme. Uh-huh. Y reciben casi que la internet completa como datos, y a partir de eso aprenden a escribir. Y después lo que se les hace es que se les da una serie de palabras y ellos saben cómo tratan de predecir qué palabra va a venir después. Y eso se puede interpretar como que el modelo o la inteligencia artificial está escribiendo. Entonces pueden pasar estas cosas de que al final el modelo recibe una serie de palabras, como en el caso de esta noticia le ponen una pregunta y le preguntan sobre este mismo tema y lo hacen como bien dirigido para que responda algo que sea relacionado, tendencioso y que llame la atención y que sea noticia. Entonces lo que hace el modelo al final es, a partir de lo que le dieron, buscar en esta gran masa de conocimiento que en verdad no sabemos qué es, pero que algo aprendió a partir de leerse todo el internet y después escupe algo. Perdón, esto es del modelo GPT, ¿cierto? Sí. Es el último, lo más novedoso que existe en esto de procesamiento de texto, ¿no? Sí, correcto. Sí, el GPT-3. Quería solamente como agregar a lo que dice Yelo ahí, que algo bastante divertido, o bueno, no sé si divertido es la palabra, pero personas en Twitter se dieron cuenta de que, como Yelo dice, este modelo genera texto cuando uno le entrega texto inicial y como que sigue el hilo de ese texto inicial. Uh-huh. Y hay algunas personas que se dieron cuenta que metiendo datos personales, el modelo les respondía de vuelta con datos correctos de ellos. Es casi como que, no sé, mi nombre, Patricio Cerda, vivo y dejaban que el modelo completara, y el modelo completaba porque tenía acceso a sus datos en Twitter de antes. Entonces, en cierto sentido, sí es lo que dices tú, Freddy, que al final es esta máquina
enorme, capaz de memorizar muchas cosas y de relacionarlas de formas nuevas tal vez. Que en cierto sentido también un profe por ahí comentó, se parece a cuando un estudiante se prepara para una prueba y en realidad como que no maneja bien el contenido, simplemente se acuerda de cosas que leyó. Claro. Y una vez que le hacen una pregunta de desarrollo en la prueba, como que toma esas oraciones que sabe que suenan bien y las mezcla y las junta, y como que no tiene mucho sentido si es que uno mira al texto completamente, pero como que tiene cierto sentido. Sí. Y como que el profe conecta cuando corrige la prueba los puntos como en virtud del estudiante, que es bien loco, pero claro, ese es como el estado actual de ese modelo. Claro. Entonces ahí el tema es que claro, uno puede como pasarle todos los textos de entrada que uno quiera hasta que uno encuentre una cuestión que se ve como terrible o que suena, qué sé yo, o Apocalíptica. racista o apocalíptica, y hacer noticia a partir de eso. Entonces es súper, al final, casi que periodismo malicioso, de repente ponerse a hacer eso. Sí. ¿No? Y al final, cuando uno no cacha, uno puede pensar de que el modelo en verdad como que entiende lo que está diciendo, y al final es lo que dice Patricio, que es como que se pone a repetir nomás y busca en su gran máquina de recuerdos de todo lo que ha visto y escupe nomás. Claro. Y ahora más encima, como mientras más avanzado, más parece que estuviera hablando como un humano. Entonces más se podría pensar así como, oh, está quizás pensando lo que dice, simplemente porque como lo dice suena mejor. Como cuando, no sé, escucháis a Siri, la última Siri, como que hablan súper bien. Como ya no es la misma voz robótica, es como esto mismo ahora también, como los textos suenan más humanos, parece que fuera un pensamiento. Igual que había visto también que este modelo el anterior GPT-2 había tenido como también un poco de polémica por el hecho de que no lo querían liberar para la gente. Sí, hay una historia re curiosa ahí. OpenAI, que es como la institución de investigación que ha hecho estos modelos, ellos como que son como una... No es... Bueno, es bien discutible esto, pero se supone que son como una fundación, que no generan plata en teoría, pero eso ha ido como cambiando en el tiempo. Entonces cuando se lanzó la iteración anterior al modelo que escribió el párrafo de esta noticia, que era un modelo más chico, pero en su momento también fue tuvo mucho impacto porque también era bastante bueno, o sea, no es ni cerca de lo bueno que es pero para ese momento, que fue el año pasado, era bastante bueno y también era una gran mejora respecto a lo que había antes. Y OpenAI como que anunció que no iban a liberar el mejor o el modelo más grande que habían hecho y que funcionaba mejor porque les daba miedo que se podía usar para mal uso y que la gente iba a usarlo para generar noticias falsas y cosas de ese estilo. Entonces fue súper polémico, los criticaron harto porque claro, eso mismo generó que hubiera una avalancha de noticias como básicamente que OpenAI había creado Skynet y no lo quería liberar. Después de que pasaron unos meses, ellos se dieron cuenta que en verdad como que se habían pegado el show y que no había pasado nada con los modelos chicos, entonces decidieron liberar el grande igual. Y ahora hace poco que lanzaron este gigante que es el GPT-3, decidieron comercializarlo. Entonces ahora sí uno va a ver pronto disponible una API, que es una cuestión en la que uno se puede conectar. Entonces que va a ser pagada, entonces la gente va a poder pagar para poder acceder a esta cuestión que es re poderosa y que es mucho más poderosa que la de antes no quisieron liberar. Entonces ahora lo están criticando harto y ha sido un tema re polémico. Hay un poquito de contexto, yo creo que puede también servir en el sentido de que estos investigadores, sí publican papers que uno puede leer y que uno puede analizar, y en principio es posible que cualquier persona entrene su propio GPT-3. El par de obstáculos grandes que hay ahí son, primero, que uno tiene que hacerse el trabajo de recolectar la enorme cantidad de datos que se necesitan para entrenar, que son, no sé, como decía Hielo, básicamente la internet completa. Claro. Y el número dos es que incluso teniendo esos datos hay que gastar una cantidad estúpida de plata para poder entrenar esto y que aprenda realmente. Creo que GPT-3, no, corríjame si estoy equivocado, cuesta del orden de millones de dólares cada modelo. Entonces, si uno quisiera volver a entrenarlo, hay que sacar $1 millón o más del bolsillo para hacerlo. Sí, es una cuestión bien ridícula. Yo
también recuerdo que creo que andaba por ese orden. Es que lo que pasa es que esta institución tiene una alianza como con Microsoft, entonces Microsoft le pasa los servidores para que ellos entrenen las cosas. Entonces de ahí sacan el presupuesto para entrenar este monstruo gigante de modelo que entrenaron. Porque para tener un poco de perspectiva, el modelo anterior, el GPT-2, ya era muy grande y este es 100 veces más grande que ese. Yo había visto que comparaban el tamaño del GPT-2 como un humano versus el GPT-3 como un tiranosaurio Rex. Claro, no, sí, en verdad es ridículo. Entonces, y ahora que está como listo, esta API que van a lanzar como para conectarse al modelo va a ser a través de los mismos servicios de Microsoft, entonces ahí se pone como turbio el auto. Sí. Y esto como aplicación tiene muchas aplicaciones, por supuesto, y yo creo que ni siquiera se saben todas actualmente. Es como se está descubriendo que se puede hacer con estas cosas. Pero un ejemplo muy bueno es autocompletar en Excel. Este modelo tiene una cierta noción de... O sea, le es muy fácil capturar patrones cuando uno está haciendo una hoja de cálculo. Entonces OpenAI podría cobrarte, no sé, 10.000 pesos mensuales por tener un asistente de Excel para completar tu Excel en la pega, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser generar texto para tu reporte en la universidad. Esos son todos ejemplos como de qué se podría hacer con este modelo y por qué tiene sentido monetizarlo para ellos. Claro. Claro, tiene al final muchos usos para la gente común. O gente que no necesariamente está trabajando con inteligencia artificial. Exacto. De hecho, un ejemplo bien interesante es que en los juegos de rol de mesa hay mucho de generar como historias nuevas, sí. Mundos, etc. Y hay programas que ya usan este modelo para que tú interactúes como, digamos, no sé, tú pones en el computador, estoy en una taberna. Y este modelo te genera por detrás una historia, te genera personajes. Y lo divertido es que como no es perfecto, porque no piensa, que eso es como un poco el punto que queremos tal vez comunicar, hay inconsistencias. Entonces de repente te habla de un personaje y 2 minutos después ese personaje cambió de nombre. O ya no es hombre, ahora es mujer. Entonces como que se nota interactuando con él de manera seria que en realidad el modelo no es perfecto. Está lejos de serlo. Pero aún así, ya que mencionaban el tema de las fake news, igual yo creo que ese es un tema de por qué era posible que no lo publicaran el modelo. Pero igual me entra la duda porque al final como que si, la gente va a hacer cosas malas independiente de que existan o no estas cosas públicas, como en este caso crear fake news, no sé, puede ser para campaña electoral o cosas por el estilo. Entonces como que prohibirlo igual no va a evitar que pase al final esas cosas. Sí, al final... De hecho, eso mismo concluyeron ellos y decidieron que en verdad era una tontera, como que no se justificaba y decidieron liberar todo. Esto para la persona que no está familiarizada ni siquiera con el potencial de que existan estos contenidos falsos, va a ser súper desafiante, yo creo, a nivel de sociedad. Eso incluye a los políticos, porque si bien el modelo no es perfecto, es capaz de generar contenido que uno no se da cuenta de que es falso. Claro. A mí ya me pasó que me leí un artículo que escribió alguien con GPT-3 y pensé que el artículo era legítimo. Lo leí, lo pensé acerca de él. Era como un artículo de autoayuda de cómo podéis ser más productivo. ¿Y cómo llegaste al artículo? El artículo lo posteó el tipo que lo generó en un foro, pero no dijo que lo generó con GPT-3. ¿Cachai? Entonces se generó una discusión acerca del artículo y algunas personas se dieron cuenta de que en general como que el compadre que escribía no hilaba bien los puntos más grandes, como que la narrativa del artículo en general era rara, como que no hilaba bien, ¿cachai? Uh-huh. Y bueno, yo leí el artículo rápido, qué sé yo, porque no andaba con tanto tiempo, que no sé, al final lo leí, lo pensé y como que lo dejé en la mente, archivado, y no supe más hasta una semana después, cuando el autor dijo, oye, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de esto? Era GPT-3. Yo le puse como artículo de autoayuda, enter. Y tiró estas 500, 700 palabras de, no, es que en realidad tenéis que dormir bien, tenéis que tener un blog de notas con tus como pensamientos, qué sé yo. O sea, hay que tener cuidado. Eso es como, hay que ser consciente de que ya tenemos estos programas que están entre medio haciendo tal vez fake news o haciendo... los deepfakes también, ¿cierto? Sí, que son estas imágenes o audio. Así que es un tema. Sí, yo creo que eso al final es como un cambio de paradigma como en la sociedad, de que
o sea, no sé si de paradigma, pero son cosas que la sociedad se va a tener que ir adaptando. O sea, yo imagino que hace, no sé, 50 años alguien veía una foto y, no sé, pensaba que estaba toda photoshopeada y toda arreglada y que no se parecía en nada a la foto original o a la persona original que había en la foto. Y yo creo que ahora uno tiene ya asumido que todas las fotos que ve están arregladas. Claro. En un futuro, o sea, ahora la gente va a tener que empezar a, ir a darse cuenta, a acostumbrarse que quizás no todos los textos que leen son escritos por una persona, que si ven un video de Putin hablando tonteras probablemente no es real, y cosas de ese estilo. Al final, definitivamente son cosas que afectan como uno navega, como el internet sobre todo. Sí, o sea, sí, al final sí hay algo de lo que hay que preocuparnos, no es que los robots nos vayan a matar, sino que de este tipo de cosas, que son cosas más sutiles, pero que sí afectan al final a la sociedad. Y no sé, hablemos un poco también, aprovechemos de hablar ya que salió el tema de los deepfakes, cómo funcionan, eso yo lo encuentro muy, muy increíble. Y tú decís como a nivel... O así como siempre explicado, porque en el fondo estáis haciendo que una persona hable como otra persona o diga ciertas cosas. No sé cuál es un poquito más en detalle cómo funcionan. O sea, al final, yo nunca he trabajado, qué terrible son eso. He trabajado con deepfakes de audio, una vez hice de video. Y al final lo que se hace es que uno tiene un video de la persona original y el video como objetivo, que es como el video sobre el que uno quiere poner la cara de la otra persona. Uh-huh. Entonces, lo que se hace primero es que, ponte tú, no sé, pues yo quisiera poner un video de Obama, ponerle la cara de Trump, ponte tú. Uh-huh. Yo tomaría este modelo que primero le paso un video de Trump y se da cuenta quién es Trump, como ya aprende como a reconocer su cara. Y después le paso un video de Obama y aprende también a cómo es la cara de Obama, y aprende como lo que se llama ahí como una representación intermedia, que son como equivalentes para los dos casos. Entonces él después las puede como dar vuelta. Entonces una vez que aprendió eso, tú le decís ya, entonces quiero que la cara de Obama sea la cara de Trump, y él va y lo da vuelta y como que hace como el proceso inverso pero con la otra cara, que es la cara cambiada, y te devuelve el video y es capaz como de modificar o sea, de emular las expresiones hasta cierto punto, claro. Claro. El de audio me imagino que debe ser lo mismo. Claro, ¿y bajo qué contexto tuviste que hacer un deepfake? No puedo decir eso. Tema privado. No, estábamos preparando un demo de pega, como que estábamos jugando con distintas opciones, que queríamos hacer algo que se viera choro y había poco tiempo, entonces surgió la posibilidad de hacer un deepfake. Y hay un repo ahí, un repositorio con el código público, y uno lo descarga, lo monta y ya no tuve que escribir código ni nada. Claro, eso igual es potente como el hecho de que esté tan a la mano de cualquier persona. Sí, tan accesible. Sí. O sea, accesible entre comillas, porque igual era como que tuve que montar el código y como que no es como que algo que cualquier persona puede hacer, pero yo creo que con conocimientos fundamentales como de programación podría hacerlo. Igual hay una, como para que no suene tan desesperanzador, hay una área de investigación activa que se dedica como a contrarrestar estos deepfakes. Básicamente se dedican a desarrollar sistemas que sean capaces de detectar cuando un video fue generado con estas otras técnicas. Es como el Paco y el ladrón, ¿cachai? Claro. El policía y el ladrón. Entonces, si es que ellos hacen bien su trabajo, en teoría deberíamos tener sistemas que nos puedan dar un primer indicio de, oye, esto parece ser manipulado o no. Uh-huh. Y si eso después se usa, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, que aquí estamos asumiendo uso ético de estas tecnologías por parte de estas empresas, claro, que ya es otro tema. Si es que ellos los quieren usar o no, ya esperemos que sí, pero tal vez no lo hacen. Y si lo hicieran, eso sería un buen primer paso para que uno, viendo este contenido como persona, se dé cuenta, ¿sabéis qué? Probablemente no me conviene creerle porque parece ser falso. Sí. Sí, de hecho yo cuando estaba investigando más de este tema me sometí a un test que te mostraba los videos y los primeros igual eran como fáciles de ver que eran distintos, pero habían algunos que ya, sobre todo como de personas como que se encontraban más lejos que les cambiaban el rostro o que no se veían tan claros,
que en verdad te hacía dudar caleta si es que era un deepfake o no. Si a alguien le interesa le puedo mandar el link de los que están escuchando. Pero era heavy. No sé. Bueno, agradecemos que por lo menos nos salió un deepfake de Trump diciendo voy a destruir el mundo y que la gente se lo crea. Y empiecen a llover los misiles. Claro, eso es como uno de Sí. los usos más peligrosos. Sí, sí, eso es lo que más como podría decir, me da miedo como de las cosas malas que se podrían hacer. O creo Creo que hay que... temas también como de vulneración a la privacidad de la gente, como que se volvió muy típico eso de hacer videos pornos con las caras de otras también, sí, personas. Claro. Eso es bien complicado, pero yo creo que lo que dice Pato es como que lo más probable que va a seguir pasando, que este tema de que, claro, las deepfakes van a ir mejorando, pero probablemente va a ir mejorando mucho más rápido en los detectores de deepfakes, porque la academia está mucho, como que hay mucho más empuje en eso que en generar deepfakes mejores. Y también porque en general estos modelos, como al final, como bueno, ya lo venimos diciendo desde el principio, no es como que sean inteligentes y que aprendan súper bien a editar un video. Al final son como cajas de números que hacen matemática y eso al final hace que desarrollar formas de engañarlos o de pillar cuando están haciendo algo sea más o menos no tan difícil. Claro. Como hay muchas investigaciones de personas que logran, no sé, engañar a algoritmos súper estándar de reconocimiento facial o de reconocimiento de personas poniéndose una polera con unos colores medio raros Sí. y ya mataste la cuestión. Claro. Entonces, eso en el tiempo como que, claro, va a ser constantemente, quizás va a salir una deepfake nueva, después va a salir una técnica nueva para encontrar esa, es lo mismo que los virus y los antivirus. Claro. Sí. De hecho, eso demuestra muy bien lo diferente que funcionan actualmente estas máquinas, ¿cierto? Con una persona normal, porque llevando al extremo el ejemplo que dice Hielo, uno puede tomar un detector de perros, por ejemplo, y uno le agrega a esa imagen un ruido imperceptible, que uno al ver la imagen no se da cuenta y dice esto es un perro, obviamente. Sin embargo, el modelo, por ser frágil en cómo fue entrenado, te va a decir que el perro es una cebra. Claro. Y no hay por dónde, ¿cachai? Entonces, eso también da cuenta de que en realidad hay usos que son súper mediáticos para estos sistemas como los deepfakes, como las fake news, pero no hay que dejar de considerar que en realidad al día de hoy al menos, no son tan robustos como los medios nos hacen creer. Sí, eso yo encuentro bien importante, que hay como que decirle a la gente que por muy increíble que suenen las cosas que hace la inteligencia artificial, al final son modelos que igual no se te caen muy fácil, con el mismo ejemplo que tú decís, como les cuesta diferenciar un animal de otro, o tareas muy simples que son para los humanos, les siguen costando, o están, la mayoría de estos modelos están especificados para una sola tarea. No sé, no es como que si le enseñas ya, por ejemplo, a disparar o que tome una decisión si disparar o no, que es como algo que podría ser más conflictivo, no es como que va a decir, sabéis que le estoy disparando esto, pero quizás debería tomar mi arma y hacer otra cosa. No sé, como que tienen como tareas demasiado específicas y aún así les cuestan en general. Como para tranquilizar a la gente que en verdad no son nada del otro mundo. Yo creo que una forma súper interesante también de mostrar eso es que, como siguiendo la línea de lo que estábamos hablando, es que con este modelo gigante de lenguaje que hablábamos al principio, que es como lo mejor que tenemos hoy día, como la cuestión más inteligente se podría decir que hay hoy día, inteligente, muy entre comillas, esta cuestión no, como decíamos, lo que hace es completar texto. Entonces una parte de las tareas es como pedirle completar operaciones matemáticas simples. Entonces como uno le dice 2 más 2 igual y quieres que te responda 4. Entonces la capacidad de este modelo para estas tareas llega como hasta 3 dígitos y cosas de 4 dígitos para arriba no sabe sumar, no sabe multiplicar. Entonces es como que ahí uno se da cuenta que al final lo que esto hace es como ir memorizando y le cuesta mucho extrapolar. Entonces claro, hasta 3 dígitos este modelo súper grande aprendió a sumar 3 dígitos, pero no llega más allá que eso. Entonces, porque claro, por mucho que vean muchos datos, la multiplicación 12.300 por 500 no aparece muy seguido. Claro. Entonces no le cuesta aprender a hacer eso. Y claro, entonces eso demuestra que, claro, una persona que en verdad puede perfectamente sumar
y restar y hacer todas esas cosas, y esta cuestión que es supuestamente muy inteligente no puede. Claro. Y no es como que uno no pueda diseñar un sistema que aprenda a hacer estas operaciones matemáticas. Sí se puede, hay áreas de investigación que tienen más que ver con representaciones simbólicas y cómo uno escribe programas en vez de tal vez directamente la respuesta a la matemática. Pero un poco el punto ahí, que es lo que yo creo que a lo que va Hielo, es que hay una especie de ilusión o ficción de que estas cosas, estos algoritmos, son estas cajitas negras a las que uno les da los datos y aprenden generalmente a resolver cualquier tarea, y eso está muy lejos de la realidad. Lo más general que tenemos en estos momentos es ese modelo de lenguaje que decía Hielo, pero no hay un equivalente en donde uno le pase datos del mundo y la cuestión te aprenda a sumar, a restar, después a razonar, a tener un concepto de causa-efecto. Todo eso son cosas que aún no están ni cerca de ser logradas. De hecho, esa era una de las preguntas que me hicieron, porque yo pedí que me hicieran preguntas por Instagram. Alguien mandó una pregunta diciendo como si le damos una tarea como que tenga relación quizás como con los átomos o con las moléculas, ¿es capaz acaso de entender cómo funciona? ¿Puede ser capaz de entender cómo funcionan las cosas y entender cosas que nosotros no entendemos? Pero claro, como tú dices, igual es algo que está muy lejano en este momento de poder ser. Sí, o sea, mira, acá yo no soy experto en el tema de física, Uh-huh. pero cuando se trata de estos temas como científicos aplicados, estos modelos suelen ser muy buenos asistiendo al científico que hace los experimentos, porque son capaces de ver patrones que el científico no necesariamente ve, claro. ¿cachai? Pero no es como que tú podáis poner esto al lado del hadrón o el colisionador de hadrones, en Suiza, y que la cuestión te derive la teoría general de la Claro. relatividad, ¿cachai? Eso no lo va a hacer solo. Tal vez te ayude con el científico, pero como asistente. Claro. O eso es como yo lo veo, ¿no? Sí, o por ejemplo, no pienso, por ejemplo, que generalmente se usa para tareas de astronomía, porque aparte de los infinitos datos que tenía, hay muchas cosas que es imposible que tú viendo los datos seas capaz de entender de una estrella o de cosas así, porque en cambio esto sí puede ser capaz de captar patrones más fácilmente. Claro, astronomía es súper buen ejemplo, la cantidad de datos ahí es enorme. Al final son herramientas de análisis, ¿no? O adicionales a... Claro. Yo creo que eso, no sé si nos vamos a ir por esa rama, pero también diría un poco con el tema de que siempre está el miedo de que la inteligencia artificial van a dejar a la gente sin trabajo. Yo creo que al final van a terminar siendo una ayuda, o deberían terminar siendo una ayuda en medicina, en física, en estas cosas, más que los que realmente reemplacen por completo, como son la revolución industrial, que las máquinas reemplazan a la gente. Yo creo que eso es re complejo. Sí. Yo creo que es como el histórico miedo a la automatización que siempre ha habido y que siempre va a haber. Y que cada vez son más cosas las que se pueden automatizar. Pues yo creo que es como el tema del miedo a perder el trabajo. Yo creo que es como algo genérico que todas las personas Sí. tenemos alguna vez en la vida. Y a medida que esto vaya avanzando, van a haber cosas que se van a ir automatizando y otras que no, y ahí yo no sabría decirte si es que así como por regla general si se van a perder trabajo o no. Y lo otro es que a veces también estas tecnologías permiten abrir trabajos que ni siquiera nosotros podríamos haber hecho antes. O sea, la robótica, que es como el tema en donde yo hice mi tesis, tiene mucho que ver con cómo tú le dais suficiente, comillas, inteligencia a un agente para que haga tareas que nosotros tal vez no podríamos hacer. Meterse a un sitio de rescate donde un humano no soportaría, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo de un trabajo que actualmente ni siquiera se puede cumplir, y que tal vez un robot con inteligencia podría lograr. Y por otro lado, siento que también hay trabajos nuevos que van a surgir producto de tener que mantener, y no solo mantener, sino que operar estos sistemas. Por ejemplo, el concepto de anotador es algo que antes tal vez no existía, y básicamente es que si tú tenés a una empresa que quiere hacer uso de estas cosas, por ejemplo, para, no sé, detectar patentes en una cámara en la carretera, probablemente uno va a necesitar muchos datos para entrenar eso, y puede que los datos no existan, o bien tú los tienes, pero los tienes que ordenar. Y eso actualmente no hay muchas formas de automatizarlo. Entonces vas a necesitar que mucha gente se dé la lata de anotar tus datos para que se pueda entrenar el modelo. Entonces, claro. Ese es un ejemplo, creo yo, de pega que tal vez va a ir apareciendo. Y
Igual me aventuraría a decir que sí va a automatizar más de lo que no. Ujú. Esa yo creo que es la tendencia. Pero como dice Hielo, es súper complejo el tema y no es inmediato tampoco. No, claro. Hay que ir de a poco viendo cómo se desarrolla. Lo importante al final igual los gobiernos tengan conciencia de que es algo que se viene sí o sí, probablemente, y de alguna manera van a tener que o sea, tomar carta en el asunto y ver qué va a pasar, porque tampoco puede de la nada empezar a dejar desempleadas a las personas. Y además está el tema ético, porque una cosa es que tú, no sé, eres un hospital y le compraste una solución de inteligencia artificial a tal empresa Ujú. que te dice cuándo, no sé, cuándo alguien no va a sobrevivir a la operación. Entonces tú en efecto, si es que le crees siempre a esa solución, vas a estar dejando morir personas que tal vez no iban a morir, ¿cachai? Claro. Entonces hay un tema ético también de regular eso súper fuerte y que es algo que no está solucionado en ningún lugar del mundo porque la tecnología es disruptiva por definición, hay que ir como lidiando con eso a medida que salga. Pero hay un poco el tema es que los gobiernos tienen que asegurarse de que cualquier trabajo que sea, o sea, que la persona sea reemplazada por estos sistemas, sea un trabajo donde no va a haber consecuencias negativas de ese tipo, ¿cachai? Claro. Y eso también es un debate que está es súper actual y no hay solución aún. Sí. Yo ahí como que siento que como que discrepo un poco en el sentido de que siento que el reemplazo, porque claro, en ese caso particular del hospital, suponiendo que esa es una decisión que hay que hacer, que es como de priorizar a personas según la probabilidad de éxito de la operación, y esa pega hoy día la hace un doctor o la hace un comité de doctores, qué sé yo. Si es que tú reemplazas a esa gente por un algoritmo de inteligencia artificial, tú lo vas a hacer suponiendo que, o siempre en el caso de que hay evidencia de que la inteligencia artificial funciona mejor que los doctores. Entonces ahí la razón por que la cuestión se vuelve como éticamente extraña es porque en el caso original, si es que pasa como que hay un error y se prioriza mal a alguien y se pierde una vida, hay como donde apuntar el dedo, ¿cachai? Como que hay como personas y hay como esas personas pueden justificar y hay como esas personas te pueden decir un proceso que siguieron para tomar esa decisión. En cambio la máquina, primero no la puedes responsabilizar porque la máquina es una máquina y más encima la máquina, al menos con la inteligencia artificial que tenemos hoy día, no tiene ni una capacidad de decirte por qué decidió o por qué priorizó de tal manera. Entonces eso es lo que se pierde. Pero al final, en lo neto, es que si la cuestión funciona mejor que las personas, es que funciona mejor nomás. Y al final... Sí, te entiendo. O sea, el ejemplo probablemente es un poco extremo en ese sentido. Lo que decís de la culpa, de quién es la culpa, es algo que ya está pasando, que vimos el mes pasado, o en realidad fue hace un par de años ya, pero básicamente un auto de Uber que estaba siendo manejado autónomamente por el conductor, mató a una persona. Sí. Y ahí lo que pasó fue que Uber se lavó un poco las manos y dijo en realidad el sistema de conducción autónoma falló en detectar a la persona, por ahí hay una culpa, pero además el conductor iba distraído, así que por ahí hay otra culpa. En el fondo, lo que terminó pasando es que a la empresa que dio ese algoritmo de automatización, como que no le pasó nada. Sin embargo, al conductor que iba distraído, o que mejor dicho confió en el algoritmo, lo van a enjuiciar por, no sé, por asistir con un homicidio, qué sé yo. Entonces, o sea, yo sí estoy de acuerdo en lo que tú señaláis de que si es que el algoritmo funciona mejor. Y sí, obviamente, pero hay que tener mucho cuidado con probar los límites de esa solución y además hay que estar listo para o tener un plan muy claro de qué hacer en caso de que falle, ¿cachai? Y por eso es que yo siento que el rol, al menos a corto plazo, de todas estas soluciones es de asistente al humano, porque al final del día, si esta cosa se equivoca o hace una decisión que parece medio rara, lo más probable es que necesitemos que un humano le dé el visto bueno, ¿se entiende? Como que ya, ok, la decisión, yo apruebo que el algoritmo ya ha dicho esto, así que vamos a hacer A o B, algo así. Eso es un poco lo que quería comunicar. Bueno, ya que salió el tema de los autos autónomos, que también me parece muy interesante, yo no estoy seguro si lo que leí era correcto, porque fue hace tiempo lo de Paso Uber, pero también me vi que había la persona que
que murió, que falleció por culpa del accidente, cruzó en un lugar que no tenía que cruzar. Entonces el auto, claro, no alcanzó a detectarla a tiempo o no supo reaccionar. No tengo muy claro cuál fue lo que pasó, pero entonces yo ahí como igual me planteo que es complejo. Que hay situaciones en las que es complicado que hasta una misma persona sea capaz de reaccionar. Entonces como que no sé si también podéis, pero es quizás un poco más en este caso particular de los autos autónomos. No sé tampoco como que si un auto falla en una situación demasiado extrema, hasta qué punto podéis culpar de que la inteligencia artificial lo hizo mal. Si es que al final para una misma persona sería complicado hacerlo bien. Yo creo que en el tema de los autos autónomos, a mí hay como dos cuestiones éticas importantes. A mi parecer, yo no soy experto en ética ni nada, yo solo hacer redes neuronales. Sí, pero de lo que leí, de lo que he informado, primero está este tema de ya qué pasa cuando hay un accidente, qué sé yo, como a quién culpáis. También hoy día en Estados Unidos los autos autónomos donde están permitidos, como que están regulados, o sea, la persona que es como el conductor de respaldo no puede ir tomado, por ejemplo, se supone que debería estar atento. Entonces básicamente como si fuera un conductor principal, solo que no está en verdad manejando. Entonces todavía se le exigen todas esas cosas. Y como que yo he escuchado una entrevista que le hacían a Elon Musk, el gerente general de Tesla, y que hacen los autos, básicamente los reyes del auto autónomo. Y claro, él está bastante sesgado, pero él claro tiene la opinión de que en verdad no debería ser necesario eso y que el auto debería poder dejarse manejarse totalmente solo y que no debería ni siquiera haber conductor de respaldo. Y eso al final es cuando llega el punto en que el auto automatizado maneja mejor que la persona, lo cual eso para uno como que lleva todo este tiempo como acostumbrado a que las personas manejen y que es una tarea más o menos compleja y todo lo que hay que medir y qué sé yo, para poder manejar bien. Entonces es como un poco intuitivo pensar que va a pasar eso en algún momento y es como difícil confiar como en que el computador va a manejar mejor, pero llega al final, pero es un tema estadístico y al final, o sea, es sabido que hay muchos accidentes de tránsito cuando las personas manejan. Y ponte tú, hay una cantidad X de accidentes por kilómetro recorrido. Se va a llegar a un punto en que los autos autónomos van a tener una tasa de accidentes menor por kilómetro recorrido y eso significa que van a manejar mejor. Y cuando llegue ese punto ya al final como que los accidentes van a pasar, pero van a pasar mucho menos, entonces no tiene sentido como andar exigiendo un conductor de respaldo si es que el conductor original maneja mejor. El problema es que claro. ¿Qué pasa si hay un accidente? Como quién es el responsable, como que si no hay conductor de respaldo y un Tesla atropella a 3 personas, ¿quién asume la culpa? ¿La asume Tesla? Porque alguien la tiene que asumir. Entonces ahí está como el dilema más grande y como claro, en este caso como el del auto de Uber, era la persona que está asumiendo la responsabilidad del conductor de respaldo. Y para mí el otro dilema ético es un tema ya que es como a nivel como de cuando desarrolláis la inteligencia que hace el auto, que es como hay casos súper brígidos que podéis poner como que qué pasa si como que el auto va rajado y justo hay una persona cruzando, entonces no alcanza a frenar, entonces lo único que puede hacer es como doblar y si dobla choca con un poste y muere el conductor. Muere. Entonces claro. El auto tiene que decidir entre si es que va a generarle un accidente muy grave al conductor o va a atropellar a la persona. Yo creo que esos son los temas que en verdad son como más brígidos de discutir y que ahí requieren como a alguien que en verdad tenga conocimiento de derecho y de ética, qué sé yo. Pero y eso yo creo que es mucho más denso que el tema de quién tiene la culpa o qué sé yo. Sí, yo conozco una página, de hecho, que también se las puedo dejar a los que quieran, que te pone a prueba en esas situaciones, como si uno fuera el auto, por así decirlo. Y te pone caleta de cuestiones así como va una abuelita cruzando bien, pero una tipa cruza mal y tenéis como que decidir a cuál de los dos lados tenéis que doblar, o si frenáis, claro, muere el conductor, entonces es complicado. No sé tampoco quiénes son los que tienen que... Sí, porque alguien al final va a tener que tomar la decisión de qué es lo correcto para que en el fondo el auto aprenda cuáles son las decisiones que va a tener que tomar. No sé quiénes son los que van a estar ahí tomando esas decisiones. Y un poco el testamento a que estas cosas no aprenden
como uno esperaría que un humano aprenda, es que en cierto sentido el desarrollador es el que va a meterle el sesgo de cómo escoger. Claro. Y el sesgo se lo va a meter sea explícitamente diciendo en el código, oye, si es que hay una abuelita y hay una guagua, mata a la abuelita en vez de la guagua, que eso puede ser una. O un sesgo implícito, sea a través de recolectar datos que están sesgados, o con la misma arquitectura que facilita aprender ciertas cosas más que otras cosas. Entonces ahí también, es súper complejo el tema en general. Yo no espero que se resuelva pronto, y hay que tenerlo presente porque ya es como algo que está empezando a existir como tema. Sí, po. Eso que mencionas de que se puede sesgar un algoritmo por datos ya había pasado anteriormente. Pues tuvo un algoritmo que era racista, que al final era, si es que no me equivoco, tenía que ver con tema de leyes, que tomaba decisiones, creo que era con el fondo como que si era de color negro, la persona como que era más propensa a ser castigada, porque en el fondo los datos con los que había sido entrenado era en el fondo como de jueces que ya eran racistas. Y como esos datos venían así, el algoritmo también funcionaba de esa manera. Entonces también es un tema que es complicado y que debería regularse más de manera más como atenta. Súper. De hecho, en el GPT del que estábamos hablando hay un servicio, que también puedo dejar el enlace después, donde uno da un tema y esta cosa genera el texto. Y resulta que por un simple sesgo en los datos, si es que uno pone háblame de Senegal, por decir algo así, tira párrafos bien agresivos y ¿cómo se dice? En contra del país, básicamente que el país es basura, que la gente que vive ahí no vale, ¿cachai? Son cosas que por supuesto los creadores no dimensionaron. Es un tema nomás de que los datos que le metieron al sistema en algún lugar tienen que tener ese sesgo que no se verificó o bien no se contrarrestó. Y es súper difícil hacer eso. Hay, no sé, áreas de la academia enteras que se dedican a cómo tú diseñáis sistemas de aprendizaje de máquina que no tengan o combatan sesgos que hay en los datos, ¿cachai? Para sistemas recomendadores sobre todo también hay harto de eso. Entonces, sí, no está solucionado. Pero hay sesgo en los datos y hay sesgo en los algoritmos. Sí, hay un caso re curioso de hace bien poco, de un algoritmo, hicieron un paper de hace unos 2-3 meses, que hacía como que agarraba fotos de caras de baja resolución y les aumentaba la resolución y trataba de predecir cómo se veía la cara de la persona. Generalmente no era exactamente la misma persona, pero parecía una persona real y era mucho más HD la foto. Entonces alguien probó como que le pasó unas fotos pixeladas de Obama y respondió al modelo con un Obama blanco. Y ahí quedó la grande y después gente empezó a ponerle fotos de mujeres asiáticas y respondía con fotos de hombres blancos occidentales. Entonces fue súper polémico. Y claro, son como cosas que dejan patente ese problema que es súper grave y súper difícil de combatir, ¿no? Pero sí. Claro, la academia está como que muchas líneas de investigación respecto a eso. Hay un ejemplo que salió hace también una semana, creo, en Twitter, donde Twitter tiene un algoritmo con estos modelos de aprendizaje de máquina que te permite como centrar la foto si es que la foto es muy grande para que quepa entera como en el celular. Entonces como que este sistema determina cuál es la zona que debería mostrar como en la vista previa de la imagen, ¿ya? Y pasó que alguien probó con una imagen súper larga, como súper vertical, o sea, grande en la dimensión vertical, y arriba puso a una persona de color negro y una persona de color blanca abajo, y viceversa. Y pusieron ambas fotos en un post de Twitter, y el algoritmo de Twitter se enfocó en ambas, en la persona blanca, ¿cachai? Y probaron con miles de ejemplos, y en todos los ejemplos pasó que se enfocaba en la persona occidental o en el hombre blanco, ¿cachai? Y eso también es un sesgo, y es un sesgo probablemente en los datos que se usaron para entrenar ese modelo en particular. Y claro, y es súper importante clarificar en ningún momento como que las personas que diseñan el algoritmo, que implementan la cuestión, le escriben a mano a decir como, si es que es blanco, entonces muestra el blanco. Como que eso no se hace, es algo que... Sí. Porque cómo se capturan los datos y como, claro, es como al final, como estos datos se recolectan de forma masiva generalmente, esos sesgos pegan súper fuerte porque al final las minorías están menos en los datos, porque obvio, y como esta cuestión aprende de todos los datos y aprende de forma uniforme,
las personas blancas que están mayoritariamente en los datos las ve más seguido y por lo tanto Se tiende a ir a eso. se tiende a ir a ese lado y es como muy difícil de pelear que no lo hagan, porque matemáticamente está como forzado a hacer así. Claro, sí, es verdad lo que dice. No es como que la gente a propósito haga estas cosas, sino que al final es por cómo están los datos nomás. Que eso también debería haber como algo que, no sé, que sea más normal hablar, como normalizar recolectar datos y recolectar datos como de manera segura, de que no infrinja la privacidad de las personas, y para que así en el fondo también sean siempre más diversos estos algoritmos. Bueno, yo creo que ya quedó bastante claro de que en general la IA no es mala y no piensa. Y yo creo que como una pregunta ya para ir más cerrando, podemos irnos un poco más en la volada, más relajados, y hablar de, yo creo que es la típica pregunta que siempre sale, ¿qué creen que algún día o cómo creen que podría pasar que las máquinas tomen conciencia? ¿Creen que lo ven viable o no? ¿O nunca va a pasar, tal vez? ¿Nos van a eliminar si se hacen conscientes? ¿Quién parte? Parto yo. Aquí pueden tomarse las libertades que quieran, no tenemos que dale, ser estrictos ni nada en lo que sabemos. Ya, dale. O sea, yo veo factible que en algún momento se acerquen estos métodos en inteligencia a lo que un humano podría hacer. Ahora, el horizonte de tiempo para eso, no sé, yo sospecho del orden de 5 décadas o más. Eso es mi intuición, puedo estar muy mal acá, y de hecho los expertos en general como que no hay un consenso, ¿ya? Algunos creen que en 5 años más, algunos creen que en 100 años más, y es un poco lo que pasó con los autos autónomos, que el 2015 todos pensaban que el 2017 íbamos a estar andando autónomamente todos, y no ocurrió. Pero creo que hay muchos desafíos pendientes para que eso se pueda conseguir. Una de las cosas clave, que lo mencioné antes, es que en general todos estos sistemas como que son súper buenos para asociar cosas, pero no necesariamente para entender causa y efecto. Y esa cuestión creo yo que es clave para que haya algo que realmente cumpla con esta visión de que tú le pasáis datos y se arme un modelo interno al mundo y sea capaz realmente de razonar y de hacer algo equivalente a nosotros. Entonces veo que hay muchos obstáculos como fundamentales a nivel de matemática que no hay aún por dónde solucionar y que son necesarios para llegar a eso. Yo lo veo posible, pero es bien distante para mí y no logro imaginarme cómo se va a lograr aún. Pero también entra en un debate filosófico de realmente, ya, ok, tenés tu agente que parece pensar, ¿está realmente pensando? ¿Es consciente? Claro. ¿Es equivalente a una vida humana? Como que todo eso... Sí, pues ahí ya entra en un área súper compleja. Exacto. Sí, entonces como que no estoy seguro ahí cómo va a ser eso realmente. Pero eso es un poco mi perspectiva. Sí, yo igual estoy muy de acuerdo. Como que yo igual así, si tuviera que tirar un número, le echaría entre 20 años y 50 años. Es que pasa incluso que muchos de los expertos, como claro, no hay acuerdo no solo en el tiempo, sino que en el método, porque muchos gente que son como que practican los métodos actuales de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina con redes neuronales, no creen que ese sea el método que nos va a llevar a tener esta inteligencia artificial consciente o general, que es como el término técnico. Entonces, quizás, y toda la investigación se está moviendo para ese lado. Entonces hay gente que simplemente dice que si seguimos yendo todos como remando por este camino, que simplemente no vamos a llegar, porque no creen que el aprender de chorromil datos... Claro, de repente te vaya a despertar tu conciencia. Claro, eso mismo. Entonces es demasiado incierto. Como que yo creo que hay una probabilidad real de que pase dentro de los próximos 50 o 100 años, qué sé yo. Lo cual no me parece tanto tiempo tampoco. Es interesante. Sí, pero demasiado incierto. O sea, podría no pasar nunca. Hay demasiadas dudas, como que hay demasiadas cosas que uno ve los modelos hoy día y se ven que hacen cosas súper bacanas, pero de repente hay cosas que están fundamentales, que están como súper irresueltas. Como claro, mencionaba Patricio antes de pasar, como temas como de causalidad, como que si yo aprieto ahora el botón de mi lámpara y concluir que por eso fue que se apagó, como que un modelo
hoy día no entiende esa como lógica que para nosotros es como algo del día a día. Claro. Entonces es súper dudoso cuándo va a llegar. Entonces, claro, por eso como que uno que sabe eso, como cuando lee estas noticias terribles como de que se viene Skynet, claro, es como ridículo porque uno sabe que faltan 50 años para eso, 30 años para eso, quizás 100 años para eso, quizás mucho más. Entonces... Igual dicho bueno. eso, yo siento que el estado actual de estas técnicas igual hace que sean una herramienta súper poderosa, y como toda herramienta se puede usar mucho para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas. Claro. Y tú mencionaste antes algo de Freddy, de que si estamos en peligro o no. Sí. Básicamente ahí yo creo que un poco depende de la gente, de los actores realmente importantes que usan estas cosas. Si las usan de manera responsable, si las usan con precauciones correspondientes, entonces yo al día de hoy no me preocuparía tanto. Pero si alguien realmente, digamos, no sé, un dictador se pone, como un poco está pasando en China en realidad, se dice que tienen sistemas de visión por computador instalados en muchos lugares para detectar la etnia de gente y sistemáticamente encerrar a estas minorías. Eso es un uso latente, un uso claro de que, ok, tenemos esta herramienta y la estamos usando para hacer cosas, entre comillas, muy malas. Pero al mismo tiempo nos podría permitir combatir de mejor forma, no sé, el calentamiento global o, no sé, pues la violencia a nivel de sociedad. Son los usos y las formas como de legislar esta tecnología que yo creo que es lo que nos va a diferenciar a corto plazo si es que en realidad corremos riesgo o no. Claro, al final... ¿Sí? Como que deliberadamente tendrían que poner inteligencia artificial en cosas que no hagan peligro, como tú decías, no sé, una cámara con una metralleta, como para que realmente se pongan en contra de nosotros, más que un robot diga, sabéis que quizás si me meto al ejército y robo las metralletas puedo acabar con la humanidad. Eso creo que por lejos nunca va a pasar. Sí, ese al final es el tema de que la tecnología esta tecnología es como un cambio de paradigma en cómo se hacen las cosas, y se van a poder hacer muchas cosas que antes no se podían, y el peligro que se genera a partir de eso va a depender de cómo las personas usen la tecnología. Y eso es lo que siempre ha sido, ¿no? Lo que pasa es que con esta tecnología en particular entra la duda porque la gente puede pensar de que, claro, como inteligencia artificial, y la cuestión es que la tecnología por sí sola va a cobrar vida y nos va a matar a todos. El problema, sí. Eso no va a pasar nunca. Sí. Al final es un tema de cómo la use la gente, ¿no? Sí. Sí, ese es el problema, que al final la primera cosa que se te viene a la cabeza cuando te dicen inteligencia artificial es o Matrix o Terminator o Yo Robot o cualquier película en la que pasan ese tipo de cosas. Quizás después también va a ser necesario como concientizar y explicar cómo funcionan todas estas cosas para que la gente al final las termine aceptando. Aunque si ahora la gente duda del 5G, no me imagino después con cosas más complicadas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que ya como conclusión para ir cerrando, nada, yo creo que el mensaje de esto es: no hay que tener miedo. Hay cosas sí de que preocuparse, pero no de que nos vayan a acabar con armas, como la gente teme, sino que preocuparse de las noticias, de las fake news, de cosas que la gente al final puede hacer mal uso de esto, más que las mismas máquinas. No sé si ustedes quieren también decir algo como conclusión. Yo haría un llamado como a abrir un poco el pensamiento, a aceptar estas cosas, darse cuenta que al final sumando y restando suman al bienestar de la sociedad, solucionan problemas súper grandes que antes no se podían solucionar, y que es un gran momento para estar vivo porque están pasando y mejorándose las cosas así de un día para otro. Se resuelven problemas todos los días, así que como eso nomás, no tenerle miedo al tema tampoco. Sí, eso, yo creo que no tenerle miedo al tema, informarse, porque nos va a tocar en general a todos estar informados de esto, y tener claro que al final no es magia. Hay falencias muy claras actualmente, también hay aspectos en los que son súper potentes estas cosas. Entonces, mientras uno tenga eso muy claro, y si no lo tiene claro, preguntarle a la gente que sí sabe, porque cada vez más la gente se interesa en estas cosas. Y yo creo que eso permite manejar harto la ansiedad frente a estas cosas, si es que uno realmente tiene ansiedad
de cómo funciona la tecnología, esta en particular, y para dónde va, cómo me afecta. Pero sí, eso. Y nada, muchas gracias, Fred, por invitar como a hablar estas cosas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Sí, a ustedes un también agrado. por haber participado. Todo bien bueno. Sí. Bueno, ahí se lo voy a pasar para que lo compartan. Y bueno, los que escuchen también, recuerden compartírselo a su tío que sí me informa por Facebook para que no le tenga miedo a estas cosas. Y nos estamos viendo entonces en otro capítulo. Yo creo que estos próximos capítulos van a seguir una línea tecnológica también, así que quizás vamos a hablar de las bitcoins y otros temas también que la gente puede interesarse. Nos estamos viendo entonces y adiós chicos, adiós invitados. Chao, chao. Gracias. Adiós.